En este bloque ya vamos a entrar en materia, digamos que es el principal bloque de todos, que es hablar de las tecnologías dentro de una ciudad, ¿vale? De lo que aplica a las infraestructuras y qué tipo de protocolos, qué tipo de tecnologías tenemos en una ciudad para captar este tipo de información, ¿vale? Voy a intentar daros unas pinceladas sobre alguna de las tecnologías y os voy a hablar al final de todo, os voy a intentar explicaros cuáles son las más importantes o hacia dónde vamos, hacia dónde yo creo que vamos en una ciudad y hacia dónde yo creo que vamos a ir evolucionando y por qué, ¿vale? Porque no quiero tanto que tengáis en este vídeo, que tengáis tanta información técnica, sino que sepáis luego ubicaros un poco dentro del capítulo, que es bastante denso y tiene bastante información técnica, ¿vale? Aquí os vamos a hablar, o os voy a intentar explicar qué tipo de tecnologías hay, ¿vale? He intentado en esta diapositiva, veis que hay diferentes colores, pues para un poco también que me sirva o que os sirva a vosotros de en qué extensión se suelen utilizar este tipo de tecnologías, ¿vale? En primer lugar, y en la parte más baja de la diapositiva, tenemos las tecnologías cableadas. Estas son tecnologías que llevamos utilizando muchos años y son las que más acostumbrados estamos todos, que son tecnologías relacionadas, por ejemplo, con Ethernet, ¿no? El cable de Ethernet que nosotros colocamos en nuestro dispositivo, en nuestra casa, para conectarnos a Internet. Son sistemas de cableado estructurado, ¿vale? Tenemos también sistemas de fibra óptica que permite grandes velocidades. Tenemos tecnologías de buses de campo tradicionales, como son los Modbus, los Profibus, los Profinet, dentro muy orientados al mundo industrial, que eran sistemas cableados para la adquisición de datos, ¿vale? Y importante también la red eléctrica, ¿vale? La red eléctrica antiguamente únicamente nos servía para transmitir datos, propios de la propia red eléctrica, pero hoy en día, gracias a nuevas técnicas de modulación, se utiliza la red eléctrica también para transmitir datos, e incluso existe la posibilidad de navegar por Internet a través de la red eléctrica, ¿vale? Y todos estos son sistemas cableados que se pueden aplicar a diferentes áreas, ¿vale? Por eso tampoco están, tienen el color naranja, que tampoco están dentro de ningún área específica, ¿vale? Luego tenemos tecnologías de área personal, ¿vale? Las tecnologías más asociadas son tecnologías inalámbricas que están asociadas al área personal. ¿Por qué área personal? Porque son de muy corto alcance, ¿vale? Entonces son tecnologías que nos sirven para dispositivos que nosotros tenemos cerca del captador del dato. Es decir, tecnologías como son Bluetooth, en la que yo tengo un dispositivo, pues los relojes, que tenemos el reloj que se comunica con el teléfono. Entonces se hace a través de tecnologías de corto alcance y de bajo consumo, ¿vale? Cada vez han ido perfeccionando para que cada vez consuman menos, ¿vale? Tenemos tecnologías como el RFID, que son las tecnologías, por ejemplo, las etiquetas que solemos ver muchas veces en la ropa o en los libros, que nos permiten, acercando esa etiqueta, nos da información de esos elementos, pero requieren estar cerca del elemento captador, ¿vale? O las tecnologías NFC para pagar, ¿no? Que tenemos que pagar con el móvil y acercamos la tarjeta, acercamos la pulsera o lo que nosotros tengamos. Esas son tecnologías de muy corto alcance. También dentro de estas tecnologías he incorporado o he querido meter las tecnologías tradicionales también basadas en 802.15.4, ¿vale? Tecnologías basadas en 2,4 GHz, como Digimesh, como tradicionales como Zigbee, que permitían, con diferentes nodos coordinadores, recibir información de diferentes equipos, pero en las que se montaban pequeñas infraestructuras de red, precisamente por eso, porque el alcance no era muy alto, ¿vale? Con lo cual, para lograr escalar y subir esa información hacia las plataformas, necesitamos tener varios nodos, o redes malladas, etc. También, en un escalón más, digamos, a redes ya de área local, ¿no? Tenemos el Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi, tenemos redes de 868, de 900 MHz. 900 MHz se utiliza más en Estados Unidos, por ejemplo, es la misma banda que la de 868, pero por temas de regulación, unas bandas se utilizan en unos países y otras en otros, ¿no? Y multitud de protocolos propietarios, como son Wavenis, por ejemplo, para el tema de contadores de agua, protocolos propietarios que
se basan en este tipo de frecuencias, en las frecuencias de 868, frecuencias que son de banda libre y que nos permiten emitir, sin tener que pedir licencia para emitir, aunque tiene una serie de restricciones que, desgraciadamente muchas veces no se cumplen, ¿vale? En cuanto a tiempos que se puede estar emitiendo, potencias, etc. Este tipo de tecnologías, están más asociadas a las redes de área local. También ahí en la diapositiva aparece WiMAX, pero WiMAX es verdad que es más una red de área, quizás metropolitana, es decir, luego ya hay muchas tecnologías que nos permiten construir redes y se van mezclando un poco, ¿vale? También como las redes, las que vamos a ver ahora, que ya son las redes móviles, las redes de área extensa, están formadas por todo este tipo de tecnologías, ¿vale? Es decir, la parte negra y la parte gris se mezclan todas ellas, ¿vale? Por las que veáis de móvil que están asociadas a una red MAN, son también redes WAN, ¿vale? Esto hay multitud de bibliografía, en función de cuál consultéis, se asocian, las redes se construyen con un tipo de tecnología o con otro tipo de tecnología, ¿vale? En cuanto a redes, digamos, por seguir un poco la evolución de la línea, tenemos las redes móviles tradicionales, ¿vale? Las redes móviles tradicionales del GSM, que antiguamente, como veis, se transmitía muchas veces información a través de SMS, se transmitían a través de información de 2G, de GPRS, ¿no? Teníamos muchos móviles que se conectaban a la red GPRS. Y, las conectividades eran... La transmisión de información era muy lenta, se caían muchas veces las conectividades, etc. Y han ido evolucionando esas redes al 3G, al 4G y al futuro 5G. Si bien es cierto que han aparecido o ha habido un resurgimiento, digamos, de las redes de GPRS y del futuro, por ejemplo, Narrowband IoT, NB-IoT, que utiliza bandas de frecuencia en las que no se necesitan grandes transmisiones de datos, que es para todo este tipo de dispositivos de los que venimos muchas veces hablando. Contadores de agua, contadores de electricidad, dispositivos de parking, que requieren enviar muy poca información y la requieren enviar no de forma continua en el tiempo, es decir, la podemos enviar una vez al día, etc. Y este tipo de tecnología de NB-IoT se espera que tenga un gran impacto en el mercado, ¿vale? Y hoy en día se están empezando a fabricar dispositivos con este tipo de tecnología. Y luego las llamadas tecnologías LP-WAN, ¿vale? Que son las siglas de tecnologías WAN de bajo consumo, ¿vale? Importante para mí, ¿por qué este tipo, y es lo que quiero que os quedéis, ¿vale? ¿Por qué este tipo de redes empiezan a ser muy importantes? Empiezan a ser muy importantes, es decir, todas las redes, los Sigfox, los LoRa, los NB-IoT, son, digamos, los tres, los grandes actores o los grandes proveedores de tecnología y de comunicaciones que hoy en día se están utilizando para tecnologías dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque son de bajo consumo, es decir, nos permiten tener dispositivos con muy bajo consumo. El problema que teníamos con los dispositivos de GPRS, con los dispositivos de 3G, es que cada vez que encendíamos el módulo consumía el orden de miliamperios o incluso amperios, ¿no? Entonces, picos incluso de amperios que lo que hacían era que las baterías se descargaran muy rápidamente. Teníamos la limitación, esta era la principal limitación en cuanto a GPRS, porque en este tipo de redes no teníamos la limitación del alcance. Pero la limitación del alcance sí la teníamos en redes de Zigbee, por ejemplo, o en redes 868, ¿no? En redes 868 tradicionales. Teníamos el problema del alcance y el problema también de las colisiones, ¿no? De que al final, cuando dos equipos están emitiendo a la vez en la misma frecuencia y están intentando transmitir a la vez, no somos capaces de en destino de discernir qué tipo de mensaje es y de quién nos viene. Pues bien, tecnologías como Narrowband, tecnologías como Sigfox, tecnologías como LoRaWAN, lo que nos están permitiendo es en destino obtener esos datos con un gran alcance y muy bajo consumo, con nuevas técnicas de modulación, con nuevas técnicas de acceso al medio, etc. Y son las tecnologías del futuro, básicamente. Nadie sabe, hay mucha guerra entre fabricantes, yo mismo tampoco sé qué tecnología es la que acabará triunfando, y es que además ni siquiera creo que acabe triunfando una, es decir, creo que cada tecnología es propia para una aplicación diferente. Y
Lo mismo que Sigfox, por ejemplo, no me vale para hacer un envío masivo de datos, porque puedes enviar hasta 140 mensajes con una cantidad de 12 bytes al día, pero me vale para otras muchas aplicaciones, ¿no? Si quiero enviar mi contador de agua una vez al día, me vale perfectamente, ¿no? O, pues bueno, por ejemplo, Narrowband sí que tiene muchos beneficios en cuanto al poder de penetración que tiene y a los bajos consumos, ¿no? Entonces se supone que va a ser una tecnología que va a impactar muy fuerte en este tipo de dispositivos. Pero también todo dependerá de los costes, dependerá de los costes de las operadoras, de los costes de los chips, es decir, de cuánto nos va a costar introducir un chip en un equipo u otro, cuánto nos va a cobrar el operador por dar un servicio u otro, y en función de eso tendremos que decidir qué tecnología es la más apropiada en cada uno de los sistemas que queramos incorporar.